Hay series que entretienen y otras que se convierten en un fenómeno cultural imposible de ignorar. La Casa de Papel pertenece a ese segundo grupo. Lo que comenzó como una producción española pensada para televisión local terminó transformándose en una de las series más vistas del planeta. Un símbolo de rebeldía moderna y una historia capaz de conectar emocionalmente con millones de personas. Pero detrás de las máscaras de Dalí, los atracos imposibles y la adrenalina constante, existe una producción llena de riesgos, decisiones inesperadas y momentos donde todo pudo salir mal. Esta es la historia cinematográfica de La Casa de Papel. Desde sus primeros minutos la serie deja claro que no quiere parecerse a nada tradicional. Un grupo de desconocidos reclutados por un hombre conocido como el Profesor planea el mayor atraco de la historia: entrar a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España para imprimir miles de millones de euros. Pero la verdadera genialidad del plan no era robar dinero, sino fabricarlo. Esa idea convirtió a la serie en algo distinto dentro del género criminal. No se trataba simplemente de ladrones escapando de la policía, era una guerra psicológica, mediática y emocional. El creador de la serie, Alex Pina, quería construir una historia donde el espectador terminara empatizando con los criminales. Y esa era uno de los desafíos más difíciles del guión: cómo hacer que el público apoyara a personas que secuestran rehenes y desafían al Estado. La respuesta estuvo en la humanidad de los personajes. Cada integrante de la banda tenía heridas, sueños frustrados o un pasado roto. Tokio era impulsiva y emocional, Berlín elegante pero peligroso, Nairobi irradiaba energía y sensibilidad, Río representaba la inocencia, Moscú era el corazón paternal del grupo. Poco a poco la serie convirtió a delincuentes en personajes profundamente humanos. Uno de los mayores aciertos narrativos fue precisamente Tokio como narradora. Su voz en off le dio a la serie una sensación melancólica y casi romántica. Aunque había tensión y violencia, siempre existía una sensación de nostalgia, como si los personajes supieran que estaban viviendo algo irrepetible. Esa mezcla entre adrenalina y tristeza terminó siendo una de las identidades emocionales más fuertes de la serie. Curiosamente, La Casa de Papel estuvo cerca del fracaso. Cuando se estrenó originalmente en la televisión española en 2017, comenzó con buenas audiencias, pero estas fueron cayendo con el paso de los episodios. La producción parecía destinada a convertirse en una serie más dentro del catálogo español. Sin embargo, todo cambió cuando Netflix adquirió los derechos internacionales. La plataforma reeditó los capítulos, acortó la duración y lanzó la serie al mundo. Lo que nadie esperaba era que se transformaría en un fenómeno global. De repente, las máscaras de Salvador Dalí comenzaron a aparecer en manifestaciones reales, convenciones, disfraces y protestas políticas alrededor del planeta. El mono rojo se convirtió en un símbolo reconocible incluso para quienes nunca habían visto la serie. Muy pocas producciones logran trascender la pantalla de esa manera. Y precisamente hablando de símbolos, uno de los elementos más poderosos de la serie fue su música. La canción Bella Ciao terminó convirtiéndose en el alma emocional de La Casa de Papel. Aunque muchos espectadores la descubrieron gracias a la serie, en realidad se trataba de una antigua canción popular italiana asociada históricamente con la resistencia antifascista durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando Berlín y el Profesor la cantan por primera vez, la escena deja de sentirse como un simple momento musical, se convierte en una declaración ideológica y emocional. A partir de ahí, Bella Ciao pasó a estar ligada para siempre a la identidad de la serie. La música incidental también tuvo un papel fundamental. Las composiciones mezclaban suspenso, emoción y melancolía, ayudando a que incluso los momentos de silencio se sintieran intensos. Uno de los más grandes méritos de la serie fue entender que un atraco no solo debía ser emocionante, sino también emocionalmente devastador. Otro desafío enorme estuvo en la construcción del guión. Mantener la atención dentro de un mismo lugar durante tantos episodios era extremadamente complicado. Gran parte de la primera temporada ocurre dentro de la fábrica de moneda y aún así la serie consigue sentirse dinámica constantemente. Para lograrlo, los escritores trabajaron múltiples conflictos al mismo tiempo: negociaciones con la policía, problemas internos entre los atracadores, relaciones sentimentales, crisis emocionales y giros inesperados. Siempre estaba ocurriendo algo. Alex Pina explicó en entrevistas que el equipo de guionistas muchas veces reescribía escenas sobre la marcha para mantener el ritmo narrativo. Algunos personajes crecieron mucho más de lo previsto debido a la reacción del público y la química entre actores. Berlín, por ejemplo, originalmente no estaba pensado como uno de los personajes más queridos, pero la interpretación de
de Pedro Alonso le dio un magnetismo tan impredecible que terminó convirtiéndose en uno de los rostros más icónicos de toda la franquicia. La elección de los nombres de ciudades también fue brillante. En lugar de nombres reales, cada miembro de la banda adoptaba una identidad simbólica: Tokio, Berlín, Nairobi, Denver, Moscú, Helsinki. Eso ayudó a crear una sensación casi mitológica alrededor del grupo. Eran criminales, sí, pero también parecían piezas de una leyenda moderna. Visualmente, la serie apostó por una estética muy reconocible. El rojo intenso de los trajes contrastaba constantemente con escenarios fríos y metálicos. La dirección utilizó cámaras nerviosas, primeros planos cargados de emoción y movimientos rápidos para transmitir caos y presión psicológica. Aunque el presupuesto inicial no era gigantesco comparado con grandes producciones estadounidenses, el equipo supo aprovechar cada recurso con inteligencia. Y hay un dato curioso sobre las máscaras de Dalí. Originalmente no iban a ser exactamente esas. El equipo creativo buscaba un símbolo visual fuerte y terminaron escogiendo el rostro del famoso pintor surrealista español porque transmitía extravagancia, rebeldía y una identidad imposible de olvidar. Fue una decisión tan poderosa que hoy resulta imposible separar esa imagen de la serie. Otro aspecto clave fue la construcción de la relación entre el profesor y Raquel Murillo. Lo interesante es que la serie no trató el romance como un descanso entre escenas de acción, sino como parte del conflicto central. Cada conversación entre ellos estaba llena de tensión emocional y manipulación. El profesor debía mantener su identidad oculta mientras se enamoraba de la inspectora encargada de detenerlo. Esa contradicción convirtió su relación en una de las más importantes de la historia. La recepción internacional fue simplemente descomunal. La Casa de Papel se convirtió en una de las series de habla no inglesa más exitosas de la historia de Netflix. En países donde tradicionalmente dominaban las producciones estadounidenses, la serie española logró competir al mismo nivel cultural, y eso abrió una puerta enorme para otras producciones internacionales. De alguna manera ayudó a demostrar que el idioma ya no era una barrera para conectar con audiencias globales. También recibió críticas positivas por su capacidad para generar tensión y por el carisma de sus personajes. Aunque algunas temporadas posteriores dividieron más a la audiencia, muchos espectadores sintieron que la primera gran historia del atraco era prácticamente perfecta y que continuarla representaba un riesgo. Aún así, la serie logró mantener un enorme impacto mediático durante años. Es imposible hablar de La Casa de Papel sin mencionar su enorme carga política y social. Aunque nunca buscó convertirse en un discurso ideológico directo, la serie conectó con una generación marcada por crisis económicas, desconfianza hacia las instituciones y desigualdad social. El profesor no solo robaba dinero, desafiaba al sistema financiero frente a las cámaras del mundo entero. Eso hizo que muchas personas vieran a la banda como símbolo de resistencia más que como simples delincuentes. Pero quizás el verdadero secreto del éxito fue otro. La serie entendió perfectamente el poder de las emociones colectivas. Cada historia se sentía como una celebración compartida, cada muerte dolía de verdad, cada traición dejaba una cicatriz emocional. La Casa de Papel logró que millones de personas alrededor del mundo gritaran, sufrieran y celebraran al mismo tiempo. Y cuando una historia consigue eso, deja de ser solo entretenimiento, se convierte en parte de la cultura popular. Otro detalle de La Casa de Papel es que está llena de simbolismos ocultos que ayudaron a convertirla en algo más grande que una simple serie de atracos. Muchas de sus escenas, colores, canciones y personajes tienen significados más profundos relacionados con la libertad, la identidad, el poder y la resistencia social, y probablemente esa sea una de las razones por las que conectó tanto con el público. Uno de los simbolismos más profundos está en el propio robo. Técnicamente, la banda no roba dinero existente, imprime dinero nuevo. Eso convierte el atraco en una metáfora contra el sistema financiero. El profesor plantea una idea provocadora: si los gobiernos imprimen dinero constantemente, ¿por qué ellos serían criminales por hacer lo mismo? La serie juega constantemente con esa ambigüedad moral para hacer que el espectador cuestione quién tiene realmente el poder. La canción VIHO, como antes les comentaba, es probablemente el símbolo emocional más poderoso de toda la
la serie históricamente fue un himno de resistencia antifascista en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, pero cuando los personajes la cantan no están celebrando un robo, están declarando una lucha contra la opresión. Por eso la canción terminó trascendiendo la serie y fue utilizada en protestas reales alrededor del mundo. El profesor también funciona como un símbolo, más que un criminal tradicional, representa la inteligencia enfrentándose al poder institucional. Él rara vez utiliza violencia física, sus armas son el conocimiento, la estrategia y la manipulación psicológica. En cierto sentido, simboliza la idea de que la mente puede ser más poderosa que las armas. Tokio, por otro lado, representa el caos emocional. Su personalidad impulsiva rompe constantemente los planes perfectos del profesor, y eso tiene un significado importante. La serie muestra cómo incluso los sistemas más calculados pueden derrumbarse por emociones humanas. Tokio es pasión, deseo, miedo y supervivencia pura. Berlín simboliza otra idea mucho más oscura, el romanticismo de la autodestrucción. Él sabe que está condenado desde el inicio y aún así vive cada momento como si estuviera protagonizando una obra teatral. Su elegancia esconde una profunda tragedia interna, por eso muchas de sus escenas tienen esa sensación casi poética. También existe un simbolismo constante relacionado con el encierro. Aunque los protagonistas están atrapados dentro de edificios durante gran parte de la serie, emocionalmente muchos de ellos se sienten más libres ahí dentro que en sus vidas anteriores. La serie plantea una contradicción interesante. A veces las personas están más prisioneras fuera del sistema que dentro de él. Incluso el oro de las últimas temporadas tiene una lectura simbólica. Más allá de su valor económico, representa poder absoluto. El oro siempre ha sido un símbolo histórico de control político y financiero. Al intentar apoderarse de él, la banda no solo desafía a la policía, desafía a las estructuras que sostienen el orden económico mundial. Y hay otro detalle muy interesante. La serie convierte constantemente a los medios de comunicación en un campo de batalla. El profesor entiende que controlar la narrativa pública es tan importante como controlar el atraco. Por eso, la banda busca parecer héroes ante la sociedad. El simbolismo aquí es claro. En el mundo moderno, la percepción puede ser más poderosa que la verdad. Al final, La Casa de Papel funciona casi como una fantasía de rebelión colectiva. Por eso millones de personas se identificaron con ella, no porque quisieran cometer un atraco, sino porque la serie alimenta la idea de desafiar estructuras que parecen intocables. Y quizá ese sea su simbolismo más grande. La máscara nunca ocultó realmente quiénes eran, les permitió mostrar lo que sentían de verdad.